Te traigo un estudio bíblico acerca de la salvación. Dios a través de la historia le ha dado la oportunidad a la gente para aceptar su plan eterno que es la salvación. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios muestra que ama a la humanidad y les da el plan de salvación. Tristemente la gente lo ha rechazado. Por tanto, todos aquellos que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesucristo o la salvación en el Antiguo Testamento de Dios sufrirán eternamente el castigo que es en el infierno. Pero vámonos hoy a lo que es la gracia. La gracia es la salvación por fe, que esta solamente se obtiene a través de Jesucristo. No hay otra gran verdad más que esta, que Jesucristo es el que da la salvación. Esta es una decisión muy importante que tú puedes tomar en toda tu vida. ¿Vas a pasar un lugar en la eternidad o vas a pasar un lugar en el infierno? Pero esa decisión solamente es tuya. Ahora tu vida ya no sería en vano si aceptas a Cristo, pues tienes una razón para vivir. Ese vacío que puedes tener en tu corazón, Cristo Jesús lo puede llenar. Una de las cosas, el enemigo número uno de Dios y de los creyentes es el diablo. Satanás quiere que tú rechaces la salvación que Jesús te da como un regalo, pero Jesús no quiere que tú fracases y Satanás quiere que tú fracases. Satanás hará todo tipo de esfuerzo para evitar que tú estés cerca de Dios. Él va a tratar de impedir que cumplas con el plan de Dios que Dios tiene para ti. Hoy en este estudio yo quiero que tú comprendas y que la vida nueva que ahora tienes en Cristo Jesús es un propósito que Dios tiene para ti. Primero, quiere que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios. Segundo, que tú puedas comunicarte con Dios. Tercero, ¿cómo vas a aplicar este principio bíblico a tu vida? 4. ¿Cómo tu vida puede ser testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios? Sea que tú seas salvo o reciente o que hayas sido un cristiano por años, tú debes de entender estos principios que son fundamentales y que van a establecer un fundamento sólido para tu vida, en medio del cual tú vas a poder aprender a disfrutar una vida victoriosa en el Señor Jesucristo, porque en Cristo se encuentra todo. Vamos a ver qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal y en qué consiste mi nueva relación con Dios. Tu decisión es confiar en Cristo como Salvador personal. Eso es lo más importante que tú pudiste haber hecho, o tal vez todavía no lo entiendes. ¿Cuál es el verdadero significado de lo que ha sucedido en tu vida? Como resultado de esta decisión, déjame explicarte brevemente lo que sucedió en tu vida cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. En el mundo solamente existe el bien y el mal. Existen dos familias, la familia espiritual y la familia que es carnal. La familia carnal humana es la Biblia que dice que Dios hizo. Y dice en Génesis 1:28, y les dijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, que ellos tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y ellos formaron una familia. Todos entramos a la familia humana por medio del nacimiento físico, que es a través de nuestro padre carnal, y que somos descendientes de Adán y Eva. En Génesis 5, versículo 3, dice la palabra de Dios: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Nos muestra que los descendientes de Adán nacieron a su imagen
y semejanza, pero también nacieron con el pecado, conforme a su imagen pecadora. Todos, absolutamente todo el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa que viene a través de Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a ver qué dice esta cita. Se dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos claramente que toda la humanidad estamos bajo el yugo del pecado. Este versículo nos muestra que como resultado del pecado nosotros somos sentenciados a muerte. En Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver otra cita en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero vean lo que dice: porque así como en Adán todos mueren. Aquí está el resultado del pecado. Y este es el punto de la familia humana. Ahora vamos a la familia espiritual o la familia de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, perteneces a la familia de Dios. Luego dice el versículo 13: los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque este nacimiento es espiritual. Tú entras a la familia de Dios por un nacimiento espiritual. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento del cual habla el Señor Jesucristo es un nacimiento espiritual. Toda aquella persona que cree en Cristo como Salvador personal, automáticamente Dios nos coloca en la familia de Dios. Exactamente igual, es en la misma forma que un nacimiento físico. Te ubica en la familia de un padre y una madre, y ahora dice que somos hijos de Dios por el nacimiento espiritual. Este resultado es heredado la naturaleza divina de Dios que ahora tenemos. Solamente los que son hijos de Dios obtienen esta naturaleza espiritual, esta naturaleza que viene de parte de Dios. En Juan 6, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Vean lo que dice: tiene vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Vean que todos estos versículos están en tiempo presente. Quiere decir que tienes, no pierdes, tienes, no vas a tener, no tuviste, dice tiene. Esta es la seguridad que Dios nos da al pertenecer a una familia espiritual. Al estar en la familia de Dios, es espiritualmente, y es lo que hace el cambio. No podemos pertenecer solamente a un grupo y vivir nuestra vida como siempre la hemos vivido. Hay un cambio. Ahora tu cuerpo, dice la palabra de Dios, que es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí establece que el Espíritu Santo vive dentro de ti y dentro de mí. Si nos vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos da una orden. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y la comunión, la luz con las tinieblas, y la concordia de Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí está la ordenanza, y que Dios quiere que mantengamos una diferencia, porque Dios es diferente. Él pide una separación entre Él y los que no son salvos. No dice que no les hablemos, no dice que no les ayudemos, sí, pero que no nos comportemos de la misma manera, porque una vez que somos salvos hay un cambio de vida. Esta nueva vida se encuentra perfectamente resumida para ti en 2 de Corintios. Vamos a ver capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 5 al 17. Versículo 17 al 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18, y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, después de ser enemigos, porque dice la palabra de Dios que somos enemigos de Dios, y cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nos reconcilia Cristo con el Padre. Y en esto consiste mi nueva relación con Dios. Ahora, ¿en qué consiste mi relación con Dios? Ahora tú eres hijo de Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Ahí está todo lo que Dios nos ha dado, los privilegios que nos perdona por medio de Cristo. Mucha gente piensa que estas son ideas locas, pero no, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo, que tenemos un abogado y que Él es el que nos limpia de todo pecado. Ahora que eres salvo, Dios ya no relaciona como si fueras su enemigo. Ahora te ve como un hijo. Te va a corregir, pero también te limpia, también te baña, te limpia de ese pecado, porque la relación entre tú y Dios se puede ver en lo terrenal. Un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. Un buen padre protege a su hijo. Un buen padre provee para su hijo. Un buen padre guía a su hijo y le enseña. Un buen padre ayuda a su hijo. Un buen padre disciplina a su hijo, y un buen padre alimenta a su hijo. Y lo podemos ver a través de la Escritura, cómo Dios nos va mostrando, que dice que como ningún padre le va a dar una piedra o una serpiente a su hijo si le pide un pan o un pescado. Allí vemos, si uno como humano da buenas cosas a sus hijos, ¿qué nos dará Dios por ti y por mí? Un buen padre jamás hará algo para lastimar a un hijo. Un buen padre terrenal hará aquellas cosas que van a ayudar ayudar a su hijo y lo van a hacer una mejor persona. Y de esa misma manera Dios quiere que tú seas una buena persona. Él te va a cambiar, Él te va a buscar que tú cambies para que seas un mejor hijo. A diferencia de los padres terrenales, nos equivocamos y cometemos muchos errores, y Dios no se equivoca. Él ni va a cometer errores contigo y conmigo, porque Él tiene un propósito para ti y para mí.
Y sus tratos con sus hijos son increíbles. Dice en Mateo 7:11, dice, pues si pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los pidan. O sea, ve ahí la relación de Dios. Esto está claro, pues si aún estás vivo, ahora tienes dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que es por medio del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Ambas naturalezas están presentes en nosotros y están en constante pleito. Pero aquí lo importante es que tú vas a controlar aquella naturaleza con lo que tú te alimentes. De ahí va a depender tu crecimiento espiritual o no vas a crecer. En Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí dice, ¿con qué naturaleza vas a alimentar más? ¿Tu naturaleza pecaminosa o tu naturaleza espiritual? Si eres hijo de Dios, vas a buscar alimentar tu naturaleza que es de Dios, espiritual, porque vas a buscar agradar a Dios. Pero si no quieres hacer esto, vas a alimentar tu naturaleza pecaminosa y lamentablemente no eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios va a buscar agradar a su Padre. Va a buscar hacer lo que Dios quiere. Y esto solamente lo vas a poder tú obtener o vas a tener esa seguridad cuando hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Ahora que yo soy salvo, ¿todavía estoy expuesto a cometer pecado? Lamentablemente todavía vamos a cometer pecado porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Esa jamás se nos va a quitar en esta vida. Hasta que estemos en el cielo, nuestro cuerpo será glorificado. Pero evitemos el practicar el pecado. Si yo peco, ¿en qué afecta eso mi relación con Dios y mi Padre? No vas a perder la salvación y Dios te echará fuera de su familia, pero Él te va a disciplinar como un padre que disciplina a su hijo. Si yo peco, ¿qué debo de hacer? Dice la palabra de Dios que debemos de confesar nuestros pecados y pedirle a la sangre de Cristo que nos limpie. Es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Recuerden que dice que tenemos abogado con el Padre que es Jesucristo. Vamos a ver otra cita en primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo su Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos lo que debemos de hacer. Primeramente, debemos de tener comunión con Dios, porque si no tenemos comunión con Dios, no estamos practicando la verdad, estamos practicando el pecado. Pero si andamos en luz, vamos a obedecer a Cristo y cuando le fallemos como hijos de Él, vamos a buscar restaurar esa pérdida de comunión, esa falla ante Dios. Por eso debo de confesar
Luego decimos, hay mucha gente que dice que ya no peca, pero dice que no nos engañemos. Nadie se puede engañar. Puedes leer la Biblia, pero si no pones en práctica la verdad, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, quiere decir que no eres salvo y no eres su hijo y te estás engañando realmente. Tiene que haber un cambio de vida. Por consiguiente, si somos hijos de Dios, vamos a confesar nuestros pecados y Dios nuestro Padre nos va a limpiar de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, decimos que Dios es mentiroso y lamentablemente la palabra de Dios no está en nosotros. Yo quiero que en este estudio tú te lleves las grandes verdades que Dios tiene para ti. Si eres su hijo, busca agradar a Dios. Si estás en Dios, búscalo. Pero si no tienes a Cristo como Salvador personal, yo te quiero invitar a que busques a Cristo. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, o Jesucristo, Él está dispuesto a perdonar todo el pecado, todo lo malo que tú hayas hecho. Y una vez que estés con Cristo, que hayas aceptado a Cristo como Salvador personal, va a haber un borrón y una cuenta nueva. Dice, porque todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Toda la gente debe de hacer algo para ganarse su entrada al cielo, solamente creer. Hay cuatro puntos erróneos que la gente cree, y yo te lo quiero mostrar. Dice que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Así lo marca la Escritura. Que toda la gente debe de hacerlo para ganarse su entrada al cielo, tampoco, porque solamente pide salvación por la fe. No te salva el bautismo, no te salvan las buenas obras, no te salva tu buena conducta, no te salva el ser buena persona. Tienes que aceptar a Cristo como Salvador personal. Que toda la humanidad puede entrar al cielo a través de diferentes caminos, tampoco es cierto, porque dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego dice que si pecamos debemos confesarnos delante de un hombre o un líder de una iglesia, tampoco eso es verdad. Nosotros debemos solamente de confesar nuestros pecados a Dios. Si usted puede entender esas cuatro cosas que la gente dice son falsas, si usted necesita ayuda en su vida, por causa de algún problema, algún pecado, Dios está dispuesto a ayudarte. Solamente Él quiere tu disposición y busca en la palabra de Dios, busca una iglesia donde prediquen salvación por la fe, es donde te pueden ayudar. Pero todo está salvación en Cristo Jesús. No importa cuánto sepas de Biblia, no importa qué tan bonito cantas en una congregación, pero si no tienes a Cristo, no eres salvo. La respuesta está en Cristo. Y que Dios te bendiga.